días. Para mí es un placer estar hoy en estas jornadas tituladas Incidencia del Derecho Informático en el Derecho Público y el Derecho Privado. Primero que todo, agradezco muy sinceramente al profesor Gustavo Moni, al Instituto de Derecho Público y al Instituto de Derecho Privado de esta Universidad Central de Venezuela por la cordial invitación. El tema que me corresponde y me interesa tratar el día de hoy es el de los derechos humanos en la administración pública a través de Internet. En ese sentido, mi intervención va a estar dirigida a hacer referencia, en primer lugar, a las categorías de las que encuadran los derechos que se ejercen en la administración pública a través de Internet, de acuerdo con las clasificaciones más conocidas, las clasificaciones que maneja la doctrina en materia de derechos humanos, y luego, en segundo lugar, hacer referencia a los derechos específicos que existen en el funcionamiento de la administración pública a través de redes de información y redes de comunicación, como es el caso de Internet. Así pues, entonces voy ahora a entrar en materia. Y en primer lugar, lo primero que quiero hacer es como un preliminar, referirme brevemente a la expresión derecho informático o derecho e informática que encabeza el título de este evento. En efecto, bueno, la informática, por definición, consiste en el conjunto de técnicas que permiten el tratamiento automático de información a través de computadora. Están asociados a la informática vocablos o conceptos como el software, el hardware, que todos lo conocemos, se refieren a los programas informáticos o a los equipos que hacen posible el uso de estos programas informáticos y a las implicaciones que ellos tienen. Sin embargo, en el contexto de este evento científico, creo que el fenómeno que tiene que analizar es un fenómeno más amplio y más complejo, como se observa del marco de referencia y como se observa de las conferencias que forman parte del mismo. Y ese fenómeno más amplio y más complejo creo que es el de la transmisión de información a través de medios electrónicos, el de la utilización de redes de información, y el de la utilización de Internet en determinados aspectos del derecho público y del derecho privado, como muy bien lo dijo la profesora Nayib Chacón, como me precedió, explicó de manera muy clara las implicaciones que tiene el comercio y el derecho mercantil en situaciones relacionadas con Internet. Entonces creo que ese es el marco, sin duda, de este evento. En ese sentido, me gustaría señalar que creo que no es exacta la expresión derecho informático, o al menos no abarca la verdadera dimensión de este fenómeno en la época actual, en el momento que estamos en el siglo XXI. Creo que no la abarca. Porque, repito, bueno, se trata de un fenómeno más amplio o un fenómeno con otras características. Para el caso específico, por ejemplo, de la administración pública y el derecho administrativo, se viene hablando y se habla desde hace algún tiempo de administración pública electrónica o de administración pública telemática. Entonces, en ese sentido, en el contexto de este evento científico y en la difusión de las ideas y en la difusión del pensamiento, creo que probablemente sea más exacto hablar de o hacer referencia a derecho a las tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, no únicamente al fenómeno informático. Bueno, el fenómeno informático, como dije, probablemente está más relacionado con los programas informáticos, y esto es una circunstancia que está relacionada con las redes de información y fundamentalmente con Internet. Entonces quizás sea más exacto hablar de derecho a las tecnologías de la información y de la comunicación aplicado al derecho público y al derecho privado. Esto como a modo de un razonamiento, como digo, en el contexto de la discusión de las ideas. Dicho esto, pues ahora sí me interesa, ahora sí me corresponde entrar en materia, y en ese sentido voy ahora a hacer referencia, como dije, primero que todo a los derechos humanos en la administración pública en la época actual.
En la doctrina nacional y extranjera, incluso a nivel normativo, existen numerosas clasificaciones de los derechos y libertades. Se habla en ese sentido de libertades públicas, de derechos humanos, de derechos fundamentales, de derechos de primera, segunda y tercera generación. Por ejemplo, la clasificación de derechos fundamentales es una que ha cobrado fortuna y especialmente tiene importancia en países como España, debido a que el ordenamiento jurídico de ese país y la Constitución española de 1978 habla específicamente de derechos fundamentales y tiene un núcleo de derechos que se conocen como derechos fundamentales, que son los de la denominada sección primera, el capítulo 2, el título 1 de esta Constitución. Esto en oposición a otros derechos que también tiene esta Constitución, pero resulta que los primeros tienen un régimen jurídico especial, un régimen jurídico cualificado, como hizo en español. Entonces, esto justifica que en este país se hable de derechos fundamentales y por eso esta denominación tiene importancia, o va a tener importancia. También adquirió notoriedad la clasificación de los derechos como de primera, segunda y tercera generación. La clasificación de los derechos en generaciones, que seguramente seguramente la han escuchado, seguramente la conocen, es muy común escuchar hablar de ella. Bueno, ¿en qué consiste esta clasificación? La clasificación de los derechos en generaciones. Bueno, esta clasificación de los derechos en generaciones fue elaborada por un jurista checo, de nombre Karel Basak, quien estudió en Francia, desarrolló su carrera en este país, en Francia, y elaboró esta clasificación de los derechos en generaciones en el Instituto Internacional de Derechos Humanos, René Cassin, que está situado, que tiene su sede en Estrasburgo. Y este jurista checo, Karel Basak, llegó inclusive a ser secretario de ese instituto. ¿En qué consiste esa clasificación de los derechos en generaciones? Bueno, esa clasificación consiste en que hay los denominados derechos de primera generación que guardan relación con la idea o con la noción de libertad. Y en ese sentido se ubican allí, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de religión o religiosa, el derecho a la libertad de culto. En segundo lugar están los denominados derechos de segunda generación, y estos derechos de segunda generación están relacionados con la igualdad, están relacionados con la noción de igualdad. Y en ese sentido, allí se ubican los derechos sociales, culturales, económicos, como por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la protección de la salud. Y en tercer lugar están los denominados derechos de tercera generación, que son derechos de aparición más reciente, que son derechos que están previstos en tratados internacionales o que son producto de la enmienda o modificación de constituciones. Y allí, dentro de los denominados derechos de tercera generación, por ejemplo, están el derecho al medio ambiente, el derecho a la calidad de vida, o garantías como la prohibición de manipulación genética. Hoy en día, en la época actual, en virtud del funcionamiento de la administración pública, a través de redes de comunicación y redes de información, a través de Internet, fenómeno que viene ocurriendo aproximadamente desde hace unas 2 décadas, las personas, los particulares, nosotros, podemos ejercer derechos frente a la administración pública, en mayor o menor medida en ese proceso de configuración de la administración pública, en ese proceso de configuración de la administración pública electrónica o una administración pública telemática. Nosotros, las personas, podemos ejercer derechos ante esa administración pública. Y en ese contexto se viene hablando, algunos sectores de la doctrina vienen hablando de derechos de cuarta generación, y probablemente ustedes lo han escuchado, derechos de cuarta generación. La clasificación que expuse de Karel Basak, del jurista checo Karel Basak, de los derechos en generaciones, guarda relación precisamente con eso, o justifica que se hable de derechos en generación y que se diga que los derechos que se ejercen frente a la administración pública cuando funciona a través de Internet sean derechos de cuarta generación. Entonces, en ese sentido, en relación con
con el ejercicio de esos derechos. Hay que tener presente, bueno, que en la época actual creo que el compromiso general, el compromiso colectivo que tenemos con el ejercicio, con la promoción y con la defensa de los derechos humanos. Yo creo que es una cosa general, yo creo que todas las personas estamos comprometidas con la defensa de los derechos humanos. Inclusive hay que tener presente, pues, desde hace algunos años, inclusive desde hace algunos meses, que somos objetos de revisión en relación con los derechos. Inclusive organizaciones internacionales se han encargado también de prestar atención al ejercicio de los derechos, el ejercicio de los derechos en nuestro país, y por eso, repito, por eso insisto, pues, creo que el compromiso colectivo, funcionarios públicos, docentes universitarios, en general, todas las personas estamos comprometidos con la defensa, la promoción y la efectividad, sin duda, de los derechos humanos y de los derechos de la libertad. Visto esto, este marco general, este marco teórico, me corresponde ahora hacer referencia o tratar los derechos específicos previstos o que existen en el caso de la administración pública a través de Internet. Y en ese sentido, bueno, en primer lugar debo decir que existe se dictó la Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico en el ámbito iberoamericano, que fue aprobada por la 9ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, que eso fue una conferencia que se celebró en Chile, que se celebró en el año 2007, en junio de 2007, en ese momento se aprobó esa carta. Esa carta contiene en sus artículos 7, 8 y 9, contiene una serie de derechos, contiene un conjunto de derechos. Específicamente en el artículo 9 está dividido en una serie de literales y contiene derechos que se pueden ejercer ante las administraciones públicas, o como dice la carta, ante los gobiernos electrónicos. Desde el punto de vista del derecho público, creo que más acertadamente o más apropiadamente ante la administración pública electrónica o administración pública telemática, como vengo diciendo. Esta carta, sin embargo, no es propiamente un tratado internacional, al menos desde el punto de vista del derecho venezolano, no es un tratado internacional porque no cumplió con el procedimiento constitucional para la aprobación de los tratados internacionales. En todo caso, sin duda, es un documento jurídico internacional de importancia y de interés, y así debe ser tenido en cuenta. Creo que en el contexto del derecho público y el derecho internacional es lo que se conoce como soft law. Repito, no llena las condiciones de un tratado internacional, pero sin duda es un documento de importancia y debe ser tenido en consideración. En Venezuela ocurre que diversas leyes, como la Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, una ley que tiene un nombre más largo, que es la Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los órganos y entes del Estado, mejor conocida como la Ley de Interoperabilidad, y la Ley de Infogobierno, contiene derechos específicos en esta materia, contiene derechos específicos que se pueden ejercer ante las administraciones públicas. Y esos derechos específicos pueden ser clasificados y analizados del siguiente modo. Voy a utilizar esos criterios de clasificación que están aquí. De ese modo, en primer lugar, pues creo que hay unos derechos que se pueden o que existen en relación con las peticiones y el acceso a la información pública. En efecto, existe el derecho a dirigir peticiones por medios electrónicos, el derecho de acceder a la información pública por medios electrónicos y el derecho de acceder a los expedientes administrativos. Estos tres derechos que acabo de mencionar están previstos en el artículo 8 de la Ley de Infogobierno. En relación con los expedientes administrativos, debo decir que se reconocen o se admiten al menos tres clases de expedientes administrativos, que hay unos expedientes que, según los datos o la información que contengan, que hay unos expedientes que se conocen como expedientes personales, porque se refieren, por ejemplo, a datos estrictamente personales, como por ejemplo los expedientes de funcionarios en determinados órganos de la administración pública,
expedientes resolutorios, que son aquellos dirigidos a dictar un acto administrativo, donde según las circunstancias pudiera contener datos absolutamente personales o pudiera contener también datos de interés general. Y en tercer lugar, hay una clase de expedientes que son los que se conocen como expedientes informativos, que están relacionados, por ejemplo, con el ejercicio de la función estadística o en materia de educación. Entonces, esos claramente contienen datos que son de interés general. Entonces, creo que ese derecho que mencioné en la primera clasificación de acceso a los expedientes, creo que se corresponde, acceso en virtud de que se trata de la información pública, creo que se corresponde con los expedientes informativos, los expedientes que contienen información pública. El segundo criterio es los derechos en cuanto a la posibilidad de realizar pagos. Existe también un derecho a realizar pagos y a presentar y a liquidar tributos, previsto también en el artículo 8 de la Ley de Infogobierno. En tercer lugar, los derechos en relación con el procedimiento administrativo o en materia de procedimiento administrativo. Aquí hay varios derechos. Está en primer lugar el derecho a acceder a la información pública, o el derecho de acceso a la información en expedientes en los cuales se tenga la condición de interesado, el derecho de acceso mismo al expediente, el derecho a recibir notificaciones por medios electrónicos, el derecho a utilizar los documentos emanados del poder público por medios electrónicos, utilizarlos también en los expedientes, el derecho a solicitar copia por medios electrónicos y copia electrónica de los documentos que forman parte de los expedientes. Todos estos derechos que he mencionado están previstos igualmente en ese artículo 8 de la Ley de Infogobierno. Y sin tratarse propiamente de un derecho, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos promueve o dice que se deben utilizar preferentemente los medios electrónicos para emitir actos administrativos. Repito, sin tratarse propiamente de un derecho, pero la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos dice que se pueden utilizar esos medios para emitir actos administrativos. Me detengo por un momento aquí para decir que en relación con el procedimiento administrativo existen estos derechos que acabo de mencionar, pero en el país desde hace algún tiempo existen al menos dos tesis en relación con el procedimiento administrativo por medio electrónico. Como ustedes lo saben, como todos lo saben, la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo no establece la posibilidad de realizar un procedimiento por medio electrónico. Entonces, repito, existen dos tesis. Una que dice que si se hace una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, pudiera existir un procedimiento administrativo electrónico, y otra tesis que dice que por tratarse de una materia de la reserva legal, esto es algo que tiene que estar regulado en una ley. En mi opinión, yo creo que es algo que no se puede dejar a la percepción de discrecionalidad de los funcionarios. Yo creo que es algo que, aun cuando el desideratum puede ser que haya un procedimiento administrativo electrónico, creo que es algo que tiene que estar regulado o que tiene que estar normado en la ley. De manera que existen estos derechos, pero sin embargo estos derechos que acabo de mencionar no implican la existencia de un procedimiento administrativo electrónico entero. Y en último lugar, en cuarto lugar, derechos en relación con el ejercicio de la Contraloría Social. También en la Ley de Infogobierno, en el artículo 8, establece el derecho a ejercer por medios electrónicos la Contraloría Social. Por ejemplo, acceder a la información pública relacionada con la organización y funcionamiento de los órganos, por ejemplo, conocer la ejecución presupuestaria, por ejemplo, que los órganos a través de todos sus portales de internet, suministran información, rindan cuentas, o también a través de sus portales de internet que las personas puedan realizar sugerencias o quejas sobre el funcionamiento de la administración pública. En todos esos casos, creo, desde mi punto de vista, estamos en presencia de la Contraloría Social. Dicho esto, pues bueno, ya me corresponde concluir, y bueno, como conclusión, debo decir que los derechos específicos de la administración pública a través de Internet son auténticos derechos públicos subjetivos, que estos derechos suponen una facultad
a favor de sus titulares, que son y pueden ser los particulares, los administrados, los ciudadanos, y por otra parte suponen un deber en los órganos de la administración pública de adecuar sus estructuras, de adecuar su organización y funcionamiento para hacer realidad esos derechos, para hacer efectivos esos derechos previstos en el ordenamiento jurídico. Muchas gracias y quedo grabado.